Que Dios bendiga a cada hermano que recibe la palabra de Dios a través de este medio. Continuamos hoy con el capítulo 10 del libro de Daniel. Estamos hablando de cómo Dios, en su misericordia, usó a Daniel y a Ezequiel como profetas de la cautividad. Pueden tomar asiento y recuerde que ayer nosotros hablamos de cómo Dios, en su sabiduría, en su soberanía, planificó de alguna manera utilizar la vida de este joven Daniel en medio de Babilonia. Amén. La palabra de Dios en Romanos 8 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Parece que todo era una desgracia, que todo era un desastre, pero Dios usó la vida de Daniel como profeta en medio de las naciones. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender que el último profeta antes de la cautividad fue el profeta Jeremías. Jeremías profetizó antes de que la ciudad de Jerusalén fuera o cayera en manos o cayera bajo la cautividad de Nabucodonosor. Amén. Entonces ahí es cuando Jeremías profetiza. Amén. Y luego los profetas, digamos, de la cautividad de fuera, Jeremías se quedó dentro. Por eso tenemos el libro de Lamentaciones. Los profetas de fuera fueron Daniel y Ezequiel. Amén. Entonces Dios usó la vida de Daniel como un instrumento para traer una revelación de lo que sería el futuro del pueblo de Dios. Incluso la revelación llega hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos ayer cómo en el capítulo 9 Daniel estudió las profecías de Jeremías. ¿Qué le había dicho Dios a Jeremías? Que el pueblo estaría cautivo 70 años en Babilonia. Y Daniel estudió la profecía de Jeremías. De hecho, ¿quién fue el que le predicó al rey Ciro? Daniel. Ayer les dije que el decreto de Ciro aparece ¿en qué libro? En el libro de Esdras. Amén. Esdras, ¿quién era? Esdras era un escriba. Esdras era un estudioso de la ley. Y en el libro de Esdras nosotros tenemos el testimonio de cómo Dios cumplió la promesa de restaurar a su pueblo. ¿Cuáles son los tres libros de la cautividad? Esdras, Nehemías y Esther. Amén. En ese capítulo 1 de Esdras nosotros vimos el primer grupo de cautivos que regresaron. ¿Cuántos dijimos ayer? Cerca de 50,000. Amén. ¿Y quién fue el que lideró el primer grupo de los exiliados que regresaron después de la cautividad? Zorobabel. Amén. Por eso usted tiene el libro de Ageo, tiene el libro de Zacarías, donde Dios usa a Zacarías y a Ageo para profetizarle a los que regresaron para que volvieran a reconstruir el templo. Amén. Entonces los tres instrumentos que Dios usa en esa reconstrucción son ese sacerdote o ese escriba llamado Esdras, el gobernador Zorobabel, que construye el segundo templo, y luego también tenemos a Nehemías, que fue llamado no a reconstruir el templo, sino a reconstruir ¿qué? Las murallas. A partir del capítulo 2 de Nehemías contamos los años que cumplen las 70 semanas de la profecía de Daniel. Ahora estamos viviendo escatológicamente, proféticamente, entre la semana número 69 y la semana número 70 de Daniel. ¿Cuál será la semana 70 de Daniel? Lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, los 7 años donde se va a manifestar el anticristo y donde Dios, entre otras cosas, va a usar a los 144,000 testigos, y también Dios se va a mover de manera sobrenatural para tratar de nuevo con su pueblo Israel. Ahora Dios está tratando con la iglesia. Ahora el Señor ha levantado la iglesia. Ahora nosotros somos parte de esa iglesia. Pero cuando termine ese tiempo, cuando el Señor arrebate la iglesia al cielo, en el rapto de la iglesia, Dios va a seguir tratando con Israel.
Por eso aquí en el capítulo 10 de Daniel, que nosotros miramos en el día de ayer, usted recuerda que en el versículo 1 dice que Dios le reveló una palabra a Daniel y esa palabra era verdadera. Cuando Dios nos habla a nosotros, lo que Dios nos habla es verdadero. Amén. Lo que Dios nos revela es verdadero. Amén. Porque el Señor Jesús dijo: mi palabra es la verdad. Ahora, aunque Dios le dio esa revelación a Daniel, nos dice la palabra que Daniel sintió una gran lucha interior, un conflicto, una batalla, pero dice que él tuvo inteligencia en la visión. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos revela, cuando Dios trata con nosotros, tenemos que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Porque si no entendemos lo que Dios nos quiere transmitir, no lo vamos a poder captar. Usted ve que aquí, cuando Dios le estaba hablando a Daniel, lo dijimos ayer, había un grupo de personas que estaban ahí con Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que no entendieron. Amén. Aquí usted puede ver, gloria al nombre del Señor, cuando Daniel tiene una visión acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5 dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro de Ofaz. Era el Señor Jesús. Se le revela a Daniel. En el 6 se nos describe y nos dice: su cuerpo era como berilo, una piedra preciosa. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Ya hemos dicho que hay cosas que Dios tiene para nosotros y que uno no puede permitir que el enemigo se las arrebate. Dice que la gente que estaba con Daniel no vio lo que Daniel veía, porque ayer explicamos que Dios tiene un trato personal e individual con cada ser humano. No, yo puedo ver cosas que otros no ven en la palabra. Yo puedo entender cosas que otros no entienden en la palabra. ¿Por qué? Porque todo va en el corazón, hermano. Cuando el corazón ama a Dios, cuando el corazón está dispuesto, puede entender la voz de Dios, puede ver, aleluya, la gracia de Dios. Pero cuando el corazón está endurecido, cuando el corazón está, hermano, bloqueado, el enemigo lo venda, lo cega, para que no entienda, para que no se le sea revelada la palabra. Porque el diablo sabe que lo que salva a la persona no es el periódico, no son las noticias de la tierra, sino el oír de la palabra. Y cuando lo bloquea es para que no reciba la palabra. Porque cuando hay palabra de Dios, hermano, hay fortaleza, hay sanidad, hay revelación, hay vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Si el diablo le logra robar la palabra a la persona, lo tiene muerto, lo tiene aniquilado, pero en esta mañana está derrotado. ¿Por qué? Porque aquí corre la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y aquí nosotros podemos decirle a Dios: habla, Jehová, porque tu sierva oye. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Dice que los que iban con Daniel huyeron. Hay mucha gente que le tiene miedo a la verdad de Dios, que le tiene miedo al Calvario, al cielo, y huyen. Pero hay otros que, a pesar de la soledad, de las luchas, se mantienen firmes. Dice que después yo solo, versículo 8, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Aquí es donde hablamos ayer, como cuando Dios nos revela cosas, podemos experimentar. Yo conozco personas que han conocido a Cristo y ellos piensan que ellos son supermanes. La persona que conoce a Dios de verdad, lo primero que es consciente es de su debilidad. Amén. Amén. Nadie que haya visto a Dios. Usted ve, por ejemplo, cuando Habacuc tuvo una visión de Dios, y dice la Biblia que él sintió como que se derrumbaba. Cuando Isaías vio a Dios, él dijo: ay de mí, porque siembro hombre inmundo
han visto mis ojos al Rey de Gloria. Todo aquel que ha visto la gloria de Dios. Moisés, que dijo: envía por el que debes enviar. Porque cuando uno ve la gloria de Dios, uno ve su condición, uno ve su debilidad. Pero cuando uno reconoce su debilidad, Dios opera en la vida de uno y le da la fortaleza. Porque no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu, no es con nuestra fuerza. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Cuando uno reconoce su debilidad, el Señor lo toca, lo fortalece. En el verso 10 dice: e hizo que una mano me tocara y me pusiese sobre mis rodillas. Y en el verso 11 dice que le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré. Ayer hablamos de que uno tiene que abrir sus oídos para oír la voz del Espíritu. Amén. Lo que Dios le va a hablar a uno. Y le dijo: y ponte en pie. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla, no es para que nosotros nos quedemos ahí derrotados y vencidos, sino que la palabra nos activa para estar en pie y hacerle frente a los desafíos del camino. Y dice la palabra: y me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que se lleva de nuestra vida todo temor, toda inseguridad. Cuando Dios nos habla a nosotros, esa palabra nos infunde valor. Esa palabra ahuyenta el temor. Una de las cosas que usted va a experimentar cuando Dios le hable, por ejemplo, usted está en una batalla, usted está debilitado, usted está orando por una batalla, por un problema familiar, y cuando el Señor le hable, el Espíritu Santo empieza a llevarse todo espíritu de temor, porque quien está detrás del temor es el enemigo. El Señor lo reprenda. Entonces Dios empieza a llevarse el temor. Puede que el problema no se haya resuelto, puede que la enfermedad no se ha sanado, pero usted nota que el Espíritu Santo empieza a darle paz. Amén. Y a llevarse el temor y a llevarse el miedo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y el Señor le dice: no temas. Y en esta mañana el Señor te dice: no temas. Amén. Créele a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al cual le servimos es fiel. Miren lo que le dice Dios a Daniel. Lea conmigo el versículo 12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oiga bien, hermano. Dice: desde el primer día. ¿Eso que nos enseña? Que del primer día, aunque usted no sabía orar, aunque yo no sabía orar, aunque no entendíamos la palabra, pero desde ese día en el cielo se marcó el calendario. Y desde el día que usted tomó la decisión de humillarse ante Dios, de servirle, toda oración, óigalo bien, toda oración que usted haga, Dios la va a escuchar. Amén. Eso no significa que se la va a responder en ese momento, pero desde el día que uno toma la decisión de humillarse, hay una comunión entre el cielo y la tierra. Hay una unidad. La escalera que Dios sacó une el cielo y la tierra. Hay un cordón umbilical que nos une a Dios desde el primer día. Aunque, repito, no entendamos la palabra, no sepamos orar. Hay gente que dice: pero es que yo no sé orar. Pero no se preocupe, que lo que usted ora, Dios sí lo entiende. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y entonces el Señor le dice a Daniel: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué poder tiene la oración de un hijo de Dios? Daniel oraba por la restauración del templo. Daniel no regresó con los cautivos. Daniel se quedó, pero aunque él no estaba físicamente, espiritualmente estaba presente con sus oraciones. Si nosotros supiéramos que la oración nuestra puede obrar allá en Cuba, puede obrar allá en Colombia, puede obrar allá en Venezuela, puede obrar en Ecuador, puede obrar en República Dominicana, puede obrar en África. ¿Cuántos lo creemos a Dios en esta hora? Y cuando oramos aquí en la tierra, en el cielo se oye. Y esa oración que hacemos desde el lugar donde estamos tiene poder hacia el lugar donde nosotros la destinamos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios?
¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros oramos a Dios, aquí Dios nos revela que hay una lucha en el mundo espiritual. Mire lo que dice el versículo 13. Mire, en la última parte del versículo 12 dice: y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe, léalo conmigo, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Vamos a hacer un stop aquí. Es uno de los versículos que nos revela algo tremendo. Y es que no solo hay lucha en el mundo que nosotros vemos, sino en el mundo invisible. ¿Y qué nos revela? Que cuando Daniel empezó a ayunar, cuando Daniel empezó a orar, Dios le envió la respuesta a la oración de Daniel. Pero cuando la respuesta a la oración que Daniel había hecho venía, vino un principado demoníaco, hermano, satánico, para detener la respuesta de la oración que Dios había traído a Daniel. En otras palabras, hay bendiciones que ya vienen o que ya Dios ha enviado en tu vida, pero hay una lucha en el mundo invisible para que tú no la recibas. ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 6? Vamos a Efesios. Efesios, el capítulo 6. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Efesios capítulo 6. Leemos ahí acerca de ese conflicto que hay en el mundo espiritual, de esa lucha. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas son maquinaciones, porque no tenemos lucha, oiga bien, contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga bien, la palabra principados en griego es arcois y se refiere a fortalezas demoníacas que controlan las naciones. Oiga bien, hermano, usted ve a los líderes físicamente, los políticos, pero detrás de ellos hay fortalezas demoníacas controlándolos. Usted, por ejemplo, ve lo que pasa en Corea del Norte. En Corea del Norte no se puede predicar la palabra de Dios. Eso está prohibido allí. Si a usted lo sorprenden aún con una Biblia en un hotel, usted va a la cárcel. ¿Quién está operando allí para que eso ocurra? Fortalezas del enemigo. No obstante, Dios, a pesar de ese ambiente, le da sueños a las personas. Le llegan mensajes de Corea del Sur, donde hay muchos cristianos. En otras palabras, no hay diablo que pueda impedir que el mensaje de Dios llegue. Amén. Lo vuelvo a repetir. Dios le mandó un mensaje a Daniel y el enemigo estaba luchando para que ese mensaje no llegara. ¿Cuánto ha luchado el diablo para que la palabra no llegue a las naciones? ¿Cuánto ha luchado el diablo para que el evangelio no se predique por la radio, por la televisión? Pero aunque el diablo ha tratado de detener la palabra de Dios no puede ser detenida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El evangelio se sigue predicando, se seguirá predicando. Amén. Nuestra familia va a oír la palabra. Gente que no ha oído el evangelio, le va a llegar la palabra, porque Dios tiene una palabra para cada persona. Y hay cosas que estamos esperando de Dios, respuestas que el enemigo está como luchando para detenerlas, pero no las va a poder detener, porque el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Pero tenemos que perseverar. A veces queremos obtener la bendición rápidamente y no sabemos que hay una batalla en el mundo invisible. Amén. Entonces la lucha no es contra carne, es contra principados que están influyendo por eso hay, en el libro de Jeremías, Dios le dice al pueblo que a la nación donde ellos fueren, oraran por esa nación. Hermanos, ¿cuántos espíritus de suicidio, de depresión? El año pasado fue uno de los años donde, a pesar del coronavirus, más suicidios
hubieron a nivel mundial. Y son demonios que el diablo envía para deprimir a la persona, para hacerle creer que su vida no tiene sentido y que se quite la vida. Personas que usted las ve hablando solas por la calle y usted a lo mejor llama al mejor psicólogo y al mejor psiquiatra. La palabra psiquiatra o psiquiatría tiene dos componentes: psuque, que es mente, y tría, que es orden. Nadie puede ordenar mejor la mente que ese super psiquiatra que se llama el Espíritu Santo. Amén. Uno puede tomar una medicina y si la necesita, pero realmente, hermano, la base del problema que uno tiene está en la parte espiritual. Amén. Entonces, como la lucha no es contra carne ni sangre, esas potestades operan de diferentes maneras. Hay lugares donde, por ejemplo, yo he ido y he visto un montón de personas que se suicidan, se quitan la vida. Hay otros lugares donde Dios me ha permitido visitar y de repente recuerdo un lugar donde la mayoría de la gente que nacía tenían problemas de ceguera o tenían unas ataduras de enfermedades terribles, hasta que Dios nos hizo ver que lo que operaban allí eran fortalezas del enemigo. Amén. Lugares donde uno va y de repente no hay manera de que haya paz, solo lo que reina es la guerra. Ahí hay espíritu de guerra. Entonces nosotros, como Daniel, tenemos el poder a través de la oración para orar, para que Dios se glorifique y esa bendición de Dios pueda llegar a ese lugar y también a nuestra vida. Yo no sé cuántos años usted lleva orando por algo o está orando ahora por algo, pero en esta mañana quiero decirle en el nombre del Señor: no se desanime. No significa que Dios no lo está escuchando. Quiero que entienda que toda bendición que usted recibe viene precedida de una batalla, de una lucha, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, los que interceden, lo arrebatan. Dios. Usted no ve en la Biblia, bendecido el nombre del Señor, que siempre que había una bendición había una batalla, había una guerra. ¿Qué dijo Raquel? Con lucha de Dios he concebido. Amén. Entonces, aquí en Efesios dice que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, detrás de esos líderes políticos que usted ve, hay fortalezas del enemigo tratando de influenciar su mente para que ellos hagan no lo que Dios quiere, sino lo que el diablo quiere. El Señor lo reprenda. Por eso la iglesia tiene poder por medio de la oración para romper esas cadenas, esas fortalezas del enemigo y pedir que la bendición de Dios fluya y venga sobre esta tierra. Volvamos ahí a Daniel, el capítulo 10, donde estamos. Sea glorificado el nombre maravilloso del Señor. Entonces, en el versículo 12 se le dice a Daniel que desde el primer día que él dispuso su corazón a entender, Dios oyó sus oraciones. Pero que cuando la respuesta de Dios venía, versículo 13, dice: el príncipe del reino de Persia. Les recuerdo quién era el rey de Persia en aquellos tiempos: Ciro. Pero el príncipe, no, aquí está hablando de un demonio que quería influenciar la mente de Ciro para que no publicara el decreto de liberación para que el pueblo de Dios regresara, conforme lo había profetizado Jeremías. ¿Lo está entendiendo? Así como hay ángeles malignos que influencian la mente de los gobernantes para estorbar y detener el avance de la palabra, aquí nosotros vemos, vea el versículo 13, que hay ángeles de Dios que son enviados para influenciar de manera positiva para que el propósito de Dios se cumpla. Hay una lucha en el mundo invisible entre los ángeles del bien, que están ahí para bendecirnos,
y los demonios que el diablo envía para destruirnos y hacernos daño. Y aquí aparece un arcángel que en esa gran batalla tiene un papel muy importante. ¿Quién es el ángel que le está hablando a Daniel? ¿Quién es? Gabriel. Gabriel. ¿Y qué dice Gabriel? Que cuando él tuvo esa lucha trayéndole a Daniel la respuesta, ¿quién le ayudó? El arcángel Miguel. Miguel. Aquí dice que cuando el príncipe del reino de Persia se le opuso, he aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es el arcángel comisionado por Dios para proteger a la nación de Israel. Cada nación, óigalo en esta mañana, cada nación tiene arcángeles y ángeles de parte de Dios para proteger a esa nación. Pero también cada nación tiene demonios enviados por el diablo para destruir a esa nación. Usted ve lo que ha pasado en Cuba por años. La iglesia perseguida, la iglesia amenazada, la iglesia casi asfixiada. Pero a pesar de eso, hay un pueblo de Dios que Dios ha levantado en Cuba, que ama a Dios y que se van a ir en el rapto de la iglesia. ¿Qué está pasando en Venezuela? Uno de los países más ricos de la tierra, que el diablo ha tomado la mente de algunas personas. ¿Para qué? Para destruir ese país, para destruir la juventud de ese país, para echarlo a perder, para arruinarlo. Esa es la mente. ¿Quién está detrás de eso? Es el diablo, hermano. No hay otra explicación. Pero déjeme decirle que las puertas del infierno no van a prevalecer, que Dios va a bendecir a Venezuela, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Yo no sé la forma y la manera, pero lo que Dios tiene para Venezuela y su familia, Dios lo va a derramar allí. Gloria a Dios. Nos toca adorar, nos toca creer, nos toca perseverar y confiar en el Señor. Y lo que Dios tiene para Colombia, y lo que Dios tiene para Ecuador, y lo que Dios tiene, aleluya, para Bolivia, Dios lo va a derramar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? No hay diablo, óigame bien, lo digo por palabra de Dios, no hay diablo en esta mañana que pueda levantarse ahora y detener, porque así como ese principado se levantó, pero Jehová lo venció. El enemigo está vencido en esta mañana. Y oye palabra de Jehová, lo que Dios tiene para ti, no hay diablo que te lo pueda arrebatar. Cuando le damos a Dios la gloria, el enemigo va a tener que soltar lo que Dios tiene para tu vida, las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te las va a hacer llegar. No sé los días, no sé el mes, no sé la hora, pero sí sé que te va a llegar, y te va a llegar cuando tú estés ahí perseverando firme. Te va a llegar cuando tú te mantengas y le digas: Señor, aleluya, no voy a volver atrás, no voy a retroceder. Yo sé en quién he creído y nadie me va a arrebatar lo que Jehová tiene para mí. Oh, ¿cuántos pueden alabar al que vive por los siglos de los siglos? Hay ángeles que Dios ha enviado para bendecirnos, pero esto es una batalla. Mire, quiere mirar algo ahí en el libro de Josué. Vaya al libro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, y mientras lo va buscando dice amén, porque nadie come con la boca cerrada. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Uno cuando se está comiendo algo que le atrae, uno mete la cuchara, deja las huellas. Y cuando uno está estudiando la palabra, cuando uno ama a Dios y se deleita, uno lo hace con gozo. Porque estas cosas hay que aprenderlas. Que hay una batalla, que hay que pelear las bendiciones. Que el enemigo quiere detener lo que Dios tiene para tu vida, pero que Dios no le va a permitir que esa bendición pueda llegar a tu vida, a tu casa, en el momento de Dios. Amén. Ustedes recuerdan cuando Dios le entregó a Israel. ¿Qué le entregó Dios a Israel aquí en Josué? ¿La tierra qué? La tierra prometida. ¿Qué representa la tierra prometida? Las promesas que Dios te ha entregado a ti y me ha entregado a mí. Pero eso no era ir tomando la tierra prometida así. Miren lo que dice el capítulo 5. Josué, bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 5. ¿Cuántos han leído el libro de Josué?
Amén, ya algunos lo han leído. ¿Qué aparece en el capítulo 6 de Josué? Los muros, ¿verdad? Los muros que representan en el mundo espiritual: oposición, dificultad, fortalezas del enemigo. En 2 Corintios dice que la lucha es contra fortalezas, contra potestades, contra argumentos que el enemigo levanta. Esos representan los muros de Jericó. El pueblo va a tomar lo que Dios le ha dado, pero hay muros. Tú vas a tomar la bendición, pero hay una oposición ahí. El diablo está poniendo muros, el diablo está levantando barreras, el diablo está poniendo como obstáculos. Esos son los muros. Amén. Tú tienes la bendición, ya Dios te la dio, pero ahí hay unos muros. Ya cruzaste el Jordán, pero ahora tienes que vencer los muros. Amén. Ahora, miren lo que sucedió aquí antes de llegar al capítulo 6. Josué, capítulo 5, del 13 en adelante. Cuando ya lo tenga, diga amén. Amén. Y vamos a leerlo. Josué 5, del 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Josué era el líder que Dios había puesto para guiar a su pueblo en la conquista ¿de qué? De la tierra prometida. Y entonces, cuando Dios te da una responsabilidad de liderazgo como padre, como pastor, o una responsabilidad en cualquier área, tú tienes que tener una mirada espiritual, porque Dios se va a comunicar a través de ti. Tú eres el canal de comunicación de lo que Dios va a hacer. Si tú te hundes, los que están detrás de ti se van a hundir. Si tú te quedas temblando detrás de un muro, todos los que van detrás de ti se van a quedar detrás del muro. Porque Dios te ha levantado, mujer y hombre de Dios, para derribar murallas. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Jesús? Para derribar fortalezas. ¿Cuántos pueden levantar esas manos? Créale a Dios en esta hora. Amén. Pero usted no va a derribar esos muros con su fuerza. Los va a derribar como Sansón, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, mire la experiencia que tiene Josué. Eso está en la Biblia para que uno lo aprenda. Josué, capítulo 5, verso 13. Léalo conmigo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Y oiga, y vio un varón que estaba delante de él. Oiga, este varón es el Señor Jesucristo. Vio un varón, porque el Señor dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y abriré las puertas de bronce y los cerrojos haré pedazos. Entonces, Josué aquí ve a un varón que estaba delante de él. Él no lo había visto todavía, pero entonces Dios trata con él y le da una visión, así como Daniel tuvo esa revelación y vio a Gabriel y oyó de Miguel. Ahora Josué ve a ese varón. ¿Y qué tenía ese varón? Tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él. Este Josué era un guerrero. Cuando Josué lo vio con la espada, dijo: este será de los enemigos. Y le dice: eres de los nuestros, eres de los enemigos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aleluya. Y él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Mire, ¿sabe quién era este? Era el Señor Jesucristo. Porque si hubiera sido un ángel, recuerda cuando Juan iba a adorar al ángel y el ángel le dijo: no, adora a Dios. Pero este sí aceptó adoración. Es lo que yo prediqué ayer, que el Señor Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Eso se llama cristofanía, antes de su encarnación. Y aquí se manifiesta como el comandante en jefe, como el que iba a liderar la conquista de Jericó. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria, hermano? En otras palabras, hermano, cuando tú estás frente a los muros, esos muros no los vas a enfrentar solo. Hay ángeles de Dios, amén, que te van a ayudar para derribar esas fortalezas del enemigo. Sea Dios glorificado para siempre. Amén. Miren lo que dice en el libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis.
Dios sea glorificado. Génesis capítulo 32. Génesis. ¿Cuántos ya lo tienen? Génesis capítulo 32. Lea conmigo el versículo 1 y 2. Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Oiga, hermano, mire, los creyentes en el Antiguo Testamento, muchos veían ángeles como ustedes me ven y como yo los veo a ustedes. Amén. Dice que le salieron al encuentro ángeles. ¿Por qué? Porque Jacob iba a enfrentar una situación difícil con su hermano Esaú. Y Dios le quería mostrar que en el mundo invisible ya Dios lo había rodeado de ángeles. Porque el Señor dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántos le creemos a Dios? Aleluya. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y entonces aquí hay ángeles, amén. Y entonces cuando Jacob los vio, dijo: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, el campamento de Dios, el campamento invisible. Hermano, hay muchísimos testimonios de hombres y mujeres que en medio de las batallas han visto ángeles. A Dios sea la gloria. El arcángel Miguel es el arcángel comisionado por Dios para proteger a la nación de Israel. Usted siempre va a ver que en lo que tiene que ver con Israel, Miguel está presente. Por ejemplo, cuando murió Moisés, ¿qué dice la Biblia? Que el diablo quería robarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés? Para convertirlo en un ídolo, para desviar al pueblo, como hizo con el becerro de oro. Ahora, ¿qué hizo Miguel como el guardián de la nación de Israel? Dice que peleó contra Satanás. Amén. Por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde vuelve a aparecer Miguel? Vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12. Dios sea bendecido para siempre. Apocalipsis capítulo 12 del 7 en adelante. Cuando ya lo tenga, dice amén y lo lee. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Recuerde que Satanás ha establecido allí en el segundo cielo sus fortalezas. Amén. Estructuras para hacerle daño a la iglesia, a nosotros. Y entonces ahí había una batalla allí en el mundo invisible, y está peleando Miguel y sus ángeles contra el dragón. ¿Y qué dice el verso 8? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ahora el diablo tiene su cuartel general allí arriba, pero va a llegar la hora, en la última, digamos, fase de la gran tribulación, donde va a ser arrojado aquí a la tierra, hermano. Y por eso dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos con gran ira. Ahora todavía está allá arriba, y desde arriba él nos ataca, desde arriba nos quiere hacer daño. Yo les comenté a ustedes que hace un tiempo, o hace unos años, yo me encontraba en la ciudad de Ámsterdam, y entonces ya se los he contado varias veces. Cuando yo salí, la esposa del pastor dice: vamos a orar antes de salir. No salgamos todavía. Dice que estuve orando, y de repente vi que nosotros salimos, y vi como unos helicópteros todos cubiertos de negro que nos empezaban a ametrallar aquí para matarnos. Vamos a orar a Dios. Y oramos: Señor, vamos a salir, guárdanos, toma el coche, toma el recorrido. Hermanos, cuando nosotros salimos, llegando en la vía del tren, hermanos, se apaga el coche. Y el tranvía venía a toda velocidad y se quedó ahí apagado, hermano. Y nosotros ahí orando, clamando, orando a Dios, hermano. Ya cuando ya nos iba a arrollar, el hermano pudo encender el coche, el que iba conduciendo dio un volantazo, pero el tranvía nos cogió, nos levantó por el aire,
Pero mi hermano, cuando agarró y golpeó ese coche, yo sentí como la mano de Jehová. Agarró coche y los que estábamos ahí y nos sacudió y rompió parte del coche. Pero Dios guardó nuestra vida. ¿Sabe qué nos estaba mostrando Dios? Que ese ataque iba a venir de parte del enemigo. No sé si usted lo está entendiendo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? No hay nada inocuo. Todo lo que ocurre para bien o para mal viene determinado por una batalla. Por eso usted y yo tenemos que mantenernos fieles. Tenemos que ser como Daniel para que en medio de esa batalla seamos más que vencedores. Amén. Vamos a volver ahí a Daniel capítulo 10. Bendita sea la misericordia de Dios. Daniel capítulo 10. Amén. Entonces dice, Gabriel le está diciendo a Miguel que el único que le ayuda en esa batalla es, le está diciendo a Daniel que el único que le ayuda en esa batalla es ¿quién? El arcángel Miguel. Le vuelvo a repetir, todo país de la tierra tiene arcángeles comandados por Dios, ordenados por Dios para ayudar a la iglesia que haya en ese país. Por eso la iglesia se pudo mantener en los tiempos cuando eran los tiempos de la cortina de hierro, lo que se llamaba la iglesia subterránea, que se reunían, hermano, allá prácticamente en las catacumbas, en los refugios, y Dios sostuvo la iglesia. Dios sostuvo la iglesia en China, en España, en los tiempos de la dictadura. Dios ayudó a que la iglesia se mantuviera. Ahora mismo, esto que usted ve en España, aunque vea iglesias muy pequeñas, esto no se veía. Esto ha sido un mover de Dios, porque Dios tiene planes también con España, con las Islas Canarias. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y Dios se va a seguir moviendo en Europa, en América, en el mundo entero, hermanos. Pero tenemos que orar para que la bendición de Dios no pueda ser detenida por el enemigo. La bendición que Dios tiene para su casa, para sus hijos, no la pueda detener Satanás. Gloria a Dios. Que el Señor nos reprenda en esta mañana. Amén. Amén. Y gloria al nombre maravilloso del Señor. Daniel le está comunicando ese mensaje. Gabriel le está comunicando ese mensaje al profeta Daniel y le está enseñando que hay una batalla en el mundo espiritual, pero que en esa batalla no estamos solos. Dice que Miguel vino para ayudarme. Yo le doy gracias a Dios de esos momentos cuando uno se ha sentido debilitado y Dios ha enviado ángeles para ayudarlo a uno. ¿Cuántas veces usted habrá sido tocada por ángeles y usted ni se habrá enterado? Recuerda cuando Elías había desfallecido y Dios envió un ángel para decirle: levántate porque largo camino te resta. ¿Cuántas veces Dios habrá enviado ángeles y usted ni siquiera se estará dando cuenta? Pero déjeme decirle que son reales. Yo los he visto así como lo estoy viendo a usted en esta hora. Amén. Pídale a Dios que le abra los ojos. Amén. Amén. Como Eliseo, cuando Eliseo estaba acorralado en un momento dado. Y vamos ahí a Segunda de Reyes. Ahora volvemos aquí a Daniel. Segunda de Reyes, capítulo 6. Sea Dios glorificado para siempre. Hay personas que cuando uno habla de los ángeles, como que lo miran así como un extraterrestre. Pero yo quiero darle testimonio. No le voy a contar los detalles, pero déjeme decirle que este que está aquí ha visto ángeles como yo lo estoy viendo a usted ahora. Amén. En un momento de una situación muy difícil que yo tenía que decidirme si yo le iba a servir a Dios o no le iba a servir al Señor. Y entonces en ese tiempo yo tenía que vivir en un lugar muy pobre. Ahí no había ni paredes, ahí no había nada. Ahí yo dormía. Era un lugar que no tenía paredes.
Ahí yo tenía mis ropas. En aquel tiempo me tocó irme de mi casa para servirle a Dios. Y entonces mis ropas las tenía en una cajita de cartón. Y yo le servía a Dios con gozo. Y ahí yo me postraba en tierra y lloraba. Y un día estoy ahí y le estoy hablando delante de Dios que está en su trono. Que está oyendo lo que yo digo en esta mañana. Y estoy ahí solo en la madrugada. Y cuando abrí los ojos, yo vi un ángel ahí. Y claro, cuando yo lo vi me quedé impresionado, hermano. Su aspecto era como esta lámpara que usted ve ahí. Un cuerpo brillante, rejuvenecido. Y el ángel se empezó a acercar, hermano. Y cuando se acercaba, claro, yo no me podía ni mover. Yo no le voy a engañar. Yo no voy a decirle que... No, yo estaba... ¿Pero esto qué es? Y él me cogió esta mano. Me la apretó. Me sonrió y salió por el mismo lugar donde entró. Ay, hermano, yo no pude ni... Ya me quedaba el resto de la madrugada y yo no podía ni dormir. Hermano, aquello me marcó para toda la vida. Eso no se lo conté a nadie. Nadie sabía lo que yo había visto. Y había un culto de oración. Y yo me fui a orar emocionado, meditando. Y de repente vino una persona que no sabía nada. Y se acercó y me puso la mano y me dijo: eso que te he mostrado es para confirmarte que estoy contigo y que mis ángeles te guardan. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? A Dios sea la gloria. Después lo vi en otra canción una vez más. El primero no tenía alas, el otro sí era grande y tenía alas. Así que Dios te puede permitir ver ángeles. De hecho, sé de personas que en el momento de la muerte, aún siendo ciegos, han visto ángeles. De hecho, cuando uno va a morir, no crea que cuando uno muere uno hace el viaje solo. Léase Lucas capítulo 16. Los ángeles están ahí y están presentes. Cuando murió Lázaro, los ángeles vinieron. ¿Por qué? ¿Qué le dije yo que hay en el segundo cielo? Recuerde que ahí el diablo ha establecido ¿qué? Sus principados, sus potestades. Entonces, ese viaje que nosotros hacemos para atravesar toda esa maraña, imagínese usted millones de moscas, de hormigas ahí, esos demonios revolviéndose ahí, pero gloria a Dios que muere a lo mejor su mamá que murió en el Señor, su papá, su abuela, y en ese momento los ángeles toman el alma del redimido y lo acompañan, y cuando los demonios como que quieren detenerlo, tienen que apartarse, porque ese alma no le pertenece al enemigo, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando le damos a Dios la gloria en esta mañana, Cristo vive para siempre. Los ángeles nos acompañan también en el momento de la muerte, así como los demonios acompañan a los que se van con el diablo. Por allá un día también donde yo vivía y era pequeño, en ese tiempo no conocía a Cristo, se murió un brujo, hermano. No me quiero ni acordar. Ese brujo no lo podía ni enterrar. Se levantó un huracán, se levantaba al techo, se llevaba a la gente, porque el diablo también viene a buscar a los que son de él. Pero el Señor viene a llevarse el alma de los que son suyos. Y Él tiene ángeles que acampan en derredor de los que le temen, y Él los defiende. ¿Cuántos lo creen de verdad, hermano? Yo le creo a Dios. Ustedes saben todos los conflictos que Israel ha librado. Cuando Israel fue constituida como nación, Israel ha librado varias guerras con los árabes, y los propios árabes dieron testimonio de ver aviones, hermanos, como relámpagos, seres que peleaban en favor del pueblo de Israel. Porque Dios es fiel. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios la va a cumplir hasta el final. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo está en un lugar y el ejército de Siria, que representa al enemigo, viene a ese lugar para prender a Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6, y dice que el rey de Siria, verso 14, envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
Y se levantó de mañana y salió el que servía, el varón de Dios. Estamos hablando del criado de Eliseo. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Cuando el criado dijo: ¿qué haremos? Eliseo dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Dios, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Dios le abrió los ojos al criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego en derredor de Eliseo. Tienes que orar a Dios y decirle: Señor, abre mis ojos para que yo vea lo que tú me has dado, para que yo pueda ver esos ángeles que tú has enviado en derredor mío para protegerme y para guardarme hasta que yo pueda entrar a la patria celestial. Amén. Ustedes han leído el libro de Job, el libro de Génesis 19, cuando salió Lot de Sodoma. Y las hijas, ¿quiénes las llevaban de la mano? Ángeles. Lo que Dios me mostró es que desde que tú le entregas tu corazón hasta que entras al cielo, los ángeles te van a acompañar si tú eres fiel a lo largo del recorrido. Amén. Volvamos a Daniel para ir terminando. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Gloria al que vive para siempre. Vamos ya hacia el final. Daniel capítulo 10. Estamos ahí. Nos detuvimos para aclarar la gran batalla que hay en el mundo espiritual, porque hay gente que ignora esto, hermano, que lo ignoran. Eso creen que solo es sacudir el árbol y ya cae la bendición. No, hay una batalla, hay una lucha, hay un conflicto. Usted no ve en Lucas 10 cuando Jesús iba a entrar en algunas ciudades, que envió a los discípulos de dos en dos, y cuando volvieron, ¿qué dijeron? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer ¿de dónde? Del cielo como un rayo. O sea, en las ciudades que había fortalezas para controlar esas ciudades, pero en el nombre de Jesús esas potestades iban cayendo derribadas a tierra. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pues cuando ustedes oren, tienen que orar para que Dios derribe las fortalezas que hay en Ecuador, para que esas fortalezas que están operando en Venezuela sean derribadas. Las fortalezas que el diablo ha levantado en Cuba sean derribadas y miles de almas sean alcanzadas para el reino de los cielos. Así es como uno tiene que orar, porque esa es la manera como uno pelea la batalla espiritual. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Gloria a Dios. Y en Daniel capítulo 10, vamos a terminar. El ángel le dice, Daniel 10:14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Dios le revela a Daniel lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y gloria a Dios que hoy estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios le mostró a Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han venido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Yo espero que en esta mañana la palabra de Dios te haya hecho recobrar fuerzas. Yo espero que en esta mañana salgas mejor que lo que tú entraste aquí. Y que seas consciente que aunque uno tiene momentos de debilidad, uno tiene que declarar el grito de guerra de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vete fortalecido en esta mañana. Confía en el Señor y cree que más son los que están contigo que los que están contra ti. Amén. Ponte en pie, vamos a adorar a Dios.
Padre, te adoramos y vamos a entonar luego ese coro que dice, eres mi respirar. Padre, te adoramos. Te bendecimos en esta mañana, te damos la gloria. Te doy gracias, Señor eterno, por tu palabra. Padre, esta palabra está llegando a miles de personas a lo largo del mundo, a lo largo de las naciones. Te pido que los bendigas allá donde están. Hermanos que ahora mismo tienen familiares que están enfermos. Padre, que yo te ruego, Dios, que tú los sanes, Señor. Reprendo, Señor, esta enfermedad que está asolando las vidas de ellos. Padre, hermanos que ahora no tienen empleo, ábreles puertas allá donde ellos se encuentran. Fortaléceles, hazles ver ángeles en derredor de ellos. Aquellos que están debilitados, que sientan en esta mañana el toque fortalecedor del Espíritu Santo. Te lo ruego, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, que la gloria tuya sea derramada sobre Colombia, sobre México, sobre Estados Unidos. Que la gloria de Dios sea derramada, Señor, sobre Centroamérica. Mira este familiar de nuestro hermano que ha pedido oración en esta mañana, esta mujer que hoy ha sido ingresada. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora sobre ellos. Reprendo, Señor, toda enfermedad sobre esa vida. Tócala ahora, Padre. Tócala ahora, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos esa vida, Señor, en tus manos. Y te pido que bendigas a cada hermano que se ha congregado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar, tú eres mi respirar. Siga ahí dándole gloria a Dios. Bendito.